Ya aquí estamos. Bien. Perfecto, gracias, Hugo. Bien, pues buenos días. Vamos a empezar a hablar de asunción, atracción y delegación de facultades. Este es un tema, híjole, de suyo bastante complicado, si me permiten decirlo así, porque conjunta una serie de elementos, tanto jurídicos como políticos, pero vamos metiéndole orden, ¿no? Vamos a iniciar. A ver, esta es una cuestión muy propia de la reforma electoral de 2014. Esto es muy importante tenerlo claro. Antes de 2014, el Instituto Federal Electoral se dedicaba única y exclusivamente a las elecciones federales, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde hacerse. Lo cual implicaba que tenía una injerencia sumamente limitada para las elecciones locales. Pensemos, por ejemplo, en qué actos, ¿no? O sea, antes de 2014, ¿en qué actos de las elecciones locales participaba el IFE? ¿Quién me puede poner un ejemplo? ¿O en qué colaboraba el IFE para las elecciones locales, anterior a 2014? Adelante, ¿quién levantó la mano? Edilia. Sí, Adelante. gracias. Participaba, por ejemplo, prestando material electoral, prestando a veces tinta indeleble, en este caso urnas, mamparas, era con lo que, y la lista nominal. La lista nominal era con lo que proporcionaba principalmente el instituto, es lo que yo me acuerdo. Perfecto, Edilia, muchas gracias. Andrea, adelante. Sí. Bueno, coincidiendo con mi compañera Edilia, yo iba a comentar que principalmente emitiendo la credencial para votar y la lista nominal de electores. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, digamos que la principal aportación que hacía el Instituto Federal Electoral a las elecciones locales, en un principio eran estas, la lista nominal y la credencial para votar con fotografía. Ahora, ustedes recordarán que había estados donde incluso eso no se utilizaba, ¿no? Estoy pensando en Baja California. ¿Se acuerdan que Baja California tuvo credencial de elector local y que tenían incluso, obviamente, su propia lista y su propio padrón? Entonces, bueno, un estado, o sea, algo que hoy es impensable, en ese entonces no solo se podía hacer, sino que se hacía, ¿no? Eso en un primer momento. Como bien comenta Edilia, bueno, pues podían, por ejemplo, prestar mamparas o demás, podían desde luego hacerlo, pero digamos, jurídicamente, estos dos elementos: la lista nominal y el uso de la credencial para votar con fotografía, lo cual implicaba un convenio de colaboración genérico, marco o específico, según fuera el caso, con los institutos, comisiones y consejos electorales locales. A partir de 2007, en la reforma de 2007, se incluye una nueva competencia al IFE que ahora sí ya impactaba directamente en las elecciones locales. ¿Quién se acuerda cuál? ¿Qué cambia radicalmente en 2006, en 2007, ¿no? El sistema el modelo de comunicación social, ¿no? Bueno, ¿qué cambio tiene que ver entonces entre esto, el IFE y las elecciones locales? Dale, Raúl. Gracias, profesor. La administración del tiempo en radio y televisión. Efectivamente. A partir de las elecciones de la reforma constitucional de 2007, empieza a administrar directamente el IFE, todavía no el INE, el IFE, los tiempos en radio y televisión, incluso para elecciones locales y desde luego también para las autoridades locales. Ahora, esto implicó un ajuste relevante, un ajuste importante, porque ahora los tiempos los administraba el IFE. Sin embargo, fíjense que era un modelo bastante peculiar y lo conozco bien porque me tocó operarlo. Eran los OPLES quienes le entregaban al INE lo que se conoce como la sábana, que eran varias sábanas, unas hojas muy grandes, bueno, ahora ya en informático, ¿no? Pero unas hojas muy grandes, donde por cada estación venía el orden en que le tocaba el promocional a cada partido político, según un sorteo que se hacía
atendiendo, como ustedes saben, a la regla del 70-30, ¿no? Atendiendo esto, se tenía que hacer. Bueno, pero permítame un segundito, voy a hacer un ajuste aquí, permítame. No están los compañeros, entonces lo sigo manejando. Es que quería que me conectaran la pantalla, pero están ahorita en un evento aquí junto. Bueno, decía yo, esta sábana, que era la asignación de tiempos, se hacía, cada OPLE la tenía que hacer mediante sorteo y se la entregaba al Instituto Federal Electoral para que a su vez el IFE la entregara a cada estación de radio, a cada concesionario, según correspondiera la sábana que a cada quien le corresponde. Ahora, si bien cada OPLE podía operar, comprar un sistema informático, hacerla en Excel o como se le ocurriera, la realidad es que la mayor parte de los OPLES lo que hacíamos, y a mí me tocó, no como consejero, pero sí como funcionario electoral, lo que hacíamos era ir directamente al INE y hacer el sorteo en el INE, conforme los sistemas del INE, porque esto nos garantizaba que la sábana estaba bien hecha, que no había que corregirla. Algunos OPLES decidían hacerlo por su lado, y en alguna ocasión, por lo menos en un par de ocasiones, el IFE se la regresó porque había ahí una serie de problemas en la programación. Entonces, la verdad es que lo más seguro era, vámonos al IFE, lo hacemos con el sistema del IFE, y así ya automáticamente sabemos que está bien, ¿no? Y se hacía de esa manera. Entonces, aquí ya tenemos un caso donde de forma ya mucho más inmediata, el Instituto Federal Electoral tenía cosas que ver importantes respecto de las elecciones locales. Todo esto cambia con la reforma de 2014-2015. Ustedes lo recordarán, lo platicábamos un poco ayer, ¿no? Cuando se da el famoso Pacto por México, ahora ya olvidado y desaparecido, pero que ustedes saben que en su momento fue muy importante, cuando se da el famoso Pacto por México, que tenía varios subapartados, uno de ellos era el replanteamiento del modelo de autoridades electorales. Y hubo un impulso muy fuerte en ese momento hacia la desaparición de los institutos electorales locales, que todavía no se le llamaban OPLES, ¿no? El planteamiento fundamental era que estos OPLES o estos institutos no garantizaban autonomía e imparcialidad. Lo que se decía, digamos, un poco cayendo en la falacia de la generalización, o un mucho, era, están sometidos a los gobernadores, hacen lo que les dice el gobernador, entonces mejor hay que quitarlos, ¿no? Que todo sea centralizado, como si solamente con la centralización, como si solamente mediante la centralización hubiera honestidad y legalidad y todo eso, ¿no? O sea, como si no se pudiera de otra manera. Pero bueno, esa era la lógica que había detrás. Al final se determina mantener el modelo dual, ¿no? Con un órgano que ya no sería, y esto es muy importante, ya no sería federal, sino que sería nacional y con órganos locales. Ahora, el paso del IFE de órgano federal a órgano nacional es un paso importante y trascendente. ¿Por qué razón? Porque no fue solamente cambiar la F por la N, sino fue otorgarle competencias al INE auténticamente nacionales, o que le dan, digamos, un esquema auténticamente nacional. A ver, espérame tantito. No. Un esquema auténticamente nacional, lo cual implicó dos cosas muy importantes. Una, facultades directas al INE en materia de elecciones locales, que ustedes ya saben cuáles son. Por ejemplo, el tema de la capacitación, ¿no? Otra, facultades que expresas hacia los institutos electorales locales, ahora llamados genéricamente OPLES, ¿no? Organismo Público Local Electoral, que el único que realmente se llama OPLE, ustedes lo saben, es el de Veracruz. Los demás no se llaman así. Bueno, se decide hacer esto. Y entonces se decide hacer una redistribución de competencias. Como la idea fundamental era, la idea expresa al menos, era estandarizar funciones, estandarizar procedimientos, lo cual, supongo yo, implicaría, quiero pensar, economías de escala y facilidad de criterios para los partidos políticos.
se le otorga al INE un cúmulo de atribuciones para expedir lineamientos que los soples deben atender. Estoy pensando en materia de PREP, en materia de producción e impresión de diseño, producción e impresión de documentación y material electoral, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, este argumento con el que se pretendía sostener la idea de la desaparición de los soples, que era el de que estaban sujetos los institutos a las decisiones de los gobernadores, se vio materializado en una atribución bastante peculiar, o en un cúmulo de atribuciones bastante peculiares hacia el INE, que le permitirían asumir, ejercitar las funciones electorales propias de un órgano electoral local, ahora ya, definitivamente, digamos ya llamados OPLES. Esto fue algo absolutamente novedoso, porque el IFE jamás lo tuvo. La única posibilidad que existía antes de 2014 para que el entonces IFE pudiera desempeñar funciones en una elección local era por medio de un convenio que fuera planteado por el Instituto Electoral Local. O sea, que el Instituto Electoral Local le dijera al INE, oye, mediante convenio, por favor, tú encárgate de las elecciones o encárgate de esta parte nada más. Pasó en alguna ocasión con Colima. A grado tal de que algunas legislaturas locales les habían puesto candados y decían, sí, el Instituto Electoral Local puede solicitar que el INE que el IFE, desempeñe estas facultades, pero siempre y cuando nosotros se lo autoricemos, ¿no? O sea, como poner un filtro extra que era la decisión de las legislaturas. Sin embargo, lo que pasó fue que eso fue generalmente declarado inconstitucional. Entonces, eran los institutos locales los que podían pedirle al INE, oye, encárgate de este tema, encárgate de este asunto. Y esto es muy importante remarcarlo, porque solamente eran los institutos locales quienes lo podían solicitar, no el IFE. El IFE no podía decir, me encargo de la elección de Colima, me encargo de la elección de Coatzacoalcos, me encargo de la elección de Chingahuapan, Puebla. No, era directamente el Instituto Electoral Local, el órgano facultado con las atribuciones para solicitar este convenio. Desde luego, el IFE se podía negar, ¿no? O sea, pues es la propuesta de un convenio, o sea, ¿se puede contratar o no se puede contratar? Esto, decía yo, cambia en 2014 y se establecen una serie de facultades por las cuales el INE podría realizar atribuciones que le competían, digamos, originalmente a los órganos electorales locales. Estas son básicamente tres competencias, que son las de asunción, atracción y delegación. Son tres competencias: asunción, atracción y delegación. Lo primero que tenemos que decir es que me estoy refiriendo a asunción, atracción y delegación del Instituto Nacional Electoral, porque algunas leyes locales, siguiendo un poco la LEGIPE, establecieron esas facultades también por referencia a sus soples, ¿no? Por ejemplo, el Consejo General de San Luis o el de Querétaro o el del Estado de México, de los soples de estos estados, pueden, por ejemplo, atraer los cómputos distritales o municipales. Entonces, algunas legislaciones prevén esto, pero yo no me estoy refiriendo a lo local, eso dependerá de la legislación de cada entidad. Yo no me estoy refiriendo a lo local, yo me estoy refiriendo específicamente a lo federal, cómo funciona en lo federal. Entonces, en esos esquemas tenemos estas tres facultades: asunción, atracción y delegación. Para analizarlas, tenemos que entender también los momentos en los que se pueden presentar. Esto es muy importante porque de repente hemos visto solicitudes que no proceden, a lo mejor no tanto por el fondo, si me permiten decirlo así, sino por el procedimiento. Por ejemplo, la asunción y la delegación solamente se pueden solicitar previo al inicio del proceso electoral. Y en cambio, la asunción parcial y la atracción sí se pueden dar en cualquier momento del proceso electoral. Entonces, recapitulemos: asunción y delegación antes del inicio del proceso electoral. La asunción, vamos a empezar con la primera, que es la asunción. La asunción, sobre todo, bueno, específicamente la asunción total, implica que el INE se encargue completamente de la organización
de las actividades electorales que le corresponden a un OPLE. Por eso, por ejemplo, no se puede pedir sino hasta previo al proceso electoral. En términos llanos, la asunción implica que el Instituto Nacional Electoral se va a encargar de organizar una elección local. Bueno, puede ser local o municipal, o puede ser la local y la municipal, o puede ser la de gubernatura, de ayuntamientos y de la legislatura. Puede ser de distinto tipo. Y la asunción total quiere decir que va a ser el INE el que se va a encargar de todo, de todos y cada uno de los actos que se tengan que realizar. Lo mismo de, no sé, elaborar y aprobar el calendario electoral, que de el registro de candidaturas, los procedimientos propios para las candidaturas independientes, la operación del PREP, los debates, ¿no? Totalmente, que se va a encargar de todo esto. Ahora, esta asunción total presenta varios problemas. A ver, lo primero que tendríamos que plantear es quién puede solicitar la asunción. ¿En qué momento se solicita la asunción total? Decíamos previo al proceso electoral. Ya en el proceso ya no se puede. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Pueden ser 4 consejeros del INE o la mayoría de las consejerías de un OPLE. Esta es una figura que puede ser solicitar entonces por 4 consejerías del INE mediante escrito o la mayoría, no necesariamente la totalidad, y podría ser mayoría de las consejerías de un OPLE. Lo cual nos plantea varios escenarios que tenemos que observar en cuanto a la petición. Primero, no lo pueden solicitar los partidos políticos. O sea, a ver, un partido político, una sesión del INE puede decir, oigan, yo creo que habría que asumir totalmente la elección de tal estado, pero pues lo puede hacer, tampoco es que lo vayan a callar. O puede presentar un oficio diciendo, oigan, yo creo que valdría la pena. Pero jurídicamente no lo puede solicitar. O sea, lo que puede hacer es plantearle a las consejeras y consejeros del OPLE o del INE, oigan, soliciten la asunción total. Pero el partido como tal no lo puede pedir. Tampoco lo pueden pedir los ciudadanos o las ciudadanas, la ciudadanía, tampoco lo puede solicitar. No tienen legitimación. Oiga, pero es que las circunstancias, o sea, pueden, no sé, mandarle un oficio a una consejera o un consejero, opinar en medios, es que yo creo que debería, pero solicitarlo como tal, no lo pueden hacer. Es importante observar también que tampoco lo pueden hacer las y los gobernadores. De hecho, en estos procedimientos que estamos abordando, las gobernadoras, los gobernadores no tienen nada que opinar. No tienen ninguna facultad, no pueden opinar. Y desde luego, tampoco las legislaturas locales. Alguien de aquí podría decir, oiga, doctor, pero pues ¿no le parece que sería bueno escuchar el parecer? Bueno, es que en ocasiones lo que justifica, como vamos a ver la asunción, es un mal comportamiento local, ¿no? Entonces, como que abrir más la puerta, no. Ahora, aquí se presenta un problema interesante. A ver, ahí les va la pregunta. Supongan que el INE decide asumir totalmente las competencias, las facultades de un OPLE que va a desarrollar un proceso electoral. Primera pregunta, ¿qué legislación tiene que aplicar en esa elección local? ¿La legislación local o totalmente la LEGIPE y las reglas federales? Adelante, Ricardo. Tiene que ser la local. Tiene que ser la local. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, la local con las particularidades que prevé la local hacia lo federal, obviamente. Sí, claro. Sí, o sea, las reglas generales de la LEGIPE los tiene que aplicar. Claro. José Roberto, adelante. Gracias. Precisamente para eso iba yo a decir que aplicaba la LEGIP, o sea, no podía ignorarse los procedimientos de la LEGIP. Pero entonces ya no aplica la ley local, por ejemplo, los plazos de la ley local ya no aplican. Habiendo asumido la elección con la anticipación requerida, se tiene que cumplir los tiempos establecidos. Por eso es que se entrecorta un poco, ¿verdad?
Edilia, sí. Bueno, a ver, sí, a ver, esto es importante. Cuando el INE ejerce la asunción completa, lo que va, o en cualquier otro de los casos, lo que va a hacer es aplicar la legislación local. Fíjense qué interesante. Se convierte en un órgano nacional, porque recordemos que no es federal, es un órgano nacional. Es un órgano nacional que está aplicando la legislación local. Entonces, por ejemplo, para hacer el calendario electoral y poner, por ejemplo, las fechas de registro, lo tiene que hacer conforme la ley electoral local, no conforme la ley, las fechas de la LEGIPE, porque las fechas de la LEGIPE se refieren al proceso federal, ¿no? Entonces, tiene que atender a la legislación local. Oiga, y para las fechas de presentar el convenio de coalición, igual. Oye, para las fechas de instalación de los órganos desconcentrados, igual. Lo va a tener que hacer así. Entonces, fíjense qué interesante. Funciona como si fuera el Consejo, o sea, el Consejo General del INE funcionaría como si fuera el Consejo General del OPLE, pero tendría que estar aplicando la legislación local. Ahora, no deja de ser peculiar porque, por ejemplo, a ver, entonces alguien aquí me va a levantar la mano y me va a decir, bueno, entonces si están sesionando en el Consejo General del INE un asunto de una elección local en ejercicio de la facultad de asunción, ¿quiere decir que en esa sesión van a tener que aplicar el reglamento de sesiones del OPLE? No. O sea, ahí se aplicaría el reglamento de sesiones del INE. Pero los actos materiales sí tendrían que fundamentarse en la legislación local, porque es la aplicable a las elecciones locales, ¿no? Ese es un primer elemento que me parece importante. 2, si se fijan, esta asunción total es prácticamente negar el federalismo electoral. Es prácticamente la negación del federalismo electoral. Por lo tanto, debe ser una circunstancia absolutamente extraordinaria, totalmente extraordinaria. Permítanme decirlo así, es la opción nuclear. O sea, cuando no hay otra opción para sacar adelante las elecciones, entonces, bueno, cabrá la posibilidad de la asunción. Pero tenemos que recordar también algo, que esto se va a solicitar o se puede solicitar antes del inicio del proceso electoral. Una vez iniciado el proceso electoral, podrá haber asunción parcial, ahorita lo vamos a ver, pero ya no puede haber asunción total. Esto siempre se tiene que dar antes. A mí me ha tocado observar, y seguramente ustedes también, que ya estamos en proceso electoral y está medio caldeada la cosa, y entonces un representante de partido ante el Consejo General del INE o de un OPLE, vamos a pedir la asunción total, porque cómo es posible lo que están haciendo. Señor, ya no se puede. Pero es que es una circunstancia extraordinaria. Pues sí, pero ya no se puede. La ley y el reglamento de elecciones te dice claramente, esto debe ser antes. A lo mejor podemos asumir alguna competencia específica, pero la asunción total no se puede dar, no hay lugar a que se dé. Ahora, ¿en qué caso se puede dar esto? Bueno, tenemos dos supuestos, el artículo 121 de la LEGIPE. El primero es la imposibilidad de organizar pacíficamente la elección local, desde el órgano local. A ver, vamos a pensar. ¿Qué ejemplos me pondrían de situaciones donde el órgano electoral local no puede organizar la elección? Se encuentra una circunstancia en la que no lo puede organizar. Ojo, no se trata de, ay, es que les da flojera. Ay, es que pues está muy pesado esto, pues que lo haga el INE, ¿no? Sino circunstancias materiales que nos podamos imaginar donde el OPLE no puede organizar pacíficamente una elección. Dale, José Roberto, adelante. Tu micro. Dale. ¿Sabes qué, José? No te escuchamos, pero si quieres pónnoslo en el chat, por favor. Óscar Juárez, adelante, Óscar. Gracias, buenos días todavía. Yo considero que necesariamente tuvo que haberse dado una sentencia en la que, vamos a suponer, que el Tribunal Electoral haya decidido que sí no se garantizaron algunas condiciones de equidad en un proceso anterior, y que derivado de eso, pues ya exista, digamos, bueno, ya digamos que en este caso el OPLE pues ya no tenga esa garantía de certeza e imparcialidad en las elecciones.
Gracias, Oscar. Entonces, ¿solamente se podría dar previa sentencia? Bueno, sí, yo considero que a partir de ello, pues, bueno, a partir de esas impugnaciones pudiese darse, ¿no? Ya si hay una sentencia, digamos que no habría nada más que hacer, pero si hay impugnaciones, pudiese darse este supuesto. Bueno, creo que Oscar, gracias. Antes de dar la palabra a los demás, creo que Oscar está recordando el caso Colima de 2015, ¿no? Donde viene una anulación de la elección de gubernatura y en la sentencia donde se anula, la Sala Superior instruye al INE para que asuma la elección local. O sea, la Sala Superior anula la elección local de Colima y dice, se presentaron esta serie de irregularidades, pensamos que no se dan los elementos necesarios para que el OPLE pueda realmente organizar nueva cuenta la elección, entonces INE tú asúmelo. Lo cual, si se fijan, es un caso bastante peculiar, porque yo acababa de decir hace un momento que la asunción total se puede dar solo si la solicitan las 4 consejerías del INE o y la mayoría de las consejerías del OPLE. Aquí fue por instrucción judicial. Pero ¿qué fue lo que hizo la Sala Superior? Pues constató una circunstancia irregular y dijo, INE, asúmelo. Muy bien, muchas gracias. Ricardo y luego Ramiro. Dale, Ricardo. Gracias, doctor. Yo supongo que puede ser en casos de violencia grave generalizada, uno, y otro porque podría haber una fuerte intervención de los poderes del Estado para influir en la elección. Pudiera ser, muy bien. Ramiro, adelante. Bueno, yo quería comentar ahí en el tema de la ingobernabilidad, ¿no? Ante la notoria intervención de algún otro poder, como escribió una compañera, pero también ante la falta de credibilidad, ¿no? Manifestada por los partidos, por parte de los consejeros, alguna cuestión. Alguna cuestión. Bien, muchas gracias. A ver, yo creo, si quieres, José Roberto, ahorita que ya vi que cerraste tu cámara, a lo mejor ahorita sí se te escucha. A ver, dale. Uy, se salió. Algún tema del internet. A ver, yo les voy a poner, o sea, creo que también son buenos ejemplos. Yo les voy a poner otro. Por incapacidad económica. Ya ven que de repente hay estados donde las gubernaturas dicen, pues no hay lana. Oiga, pero vienen las elecciones, pues no hay lana. Yo me acuerdo no se trata de ventanear, pero me acuerdo una donde no les dan dinero al OPLE, no había dinero para imprimir las boletas. Entonces, cuando solicitan la suficiencia presupuestal, en la gubernatura, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Hacienda Local, contesta, pues es que con lo del COVID estamos gastando mucho dinero en eso. Ok, ¿y qué hago? ¿Cómo hago la elección sin boletas? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo? O sea, ya renuncio, ¿qué hago, no? Y de todos modos renunciando no va a haber boletas, ¿no? Claro, ha habido casos donde esto sucede. Me acuerdo de un caso de otro estado, híjole, dan ganas de ventanear nombres, pero donde el Instituto Electoral Local tomó ciertas decisiones en materia sobre todo de paridad, que no le gustaron al gobernador, nadita, no le gustaron. Bueno, entonces, no le gustaron al gobernador, nadita. Entonces, ¿saben qué maniobra para que la legislatura el año que entra, lo único que apruebe del presupuesto para el órgano electoral sea la cantidad exacta del pago de las consejerías y lo que le tocaba a los partidos? Oye, para las compañías que trabajan, nada. Para gasolina, nada. Para papel, nada. Nada. ¿Para qué andan decidiendo lo que no? Entonces, en esos casos, cabría la posibilidad de pensar que un OPLE dijera, ¿sabe qué, INE? No puedo. No hay manera, no hay recursos. Yo me acuerdo el caso de un tribunal, esto ya no fue un OPLE, fue un tribunal, que de plano le cortaron la luz. No tenían recursos, o sea, ya ni luz. O sea, y no les estoy hablando de México 1950, O sea, les estoy hablando de cosas posteriores de 2014. Entonces, pudiera suceder que ahí el OPLE dijera, ¿sabes qué? No tengo la capacidad económica, por más que ya lo intenté, no tengo. Claro, desde luego, pueden agotar
otros mecanismos previos. Por ejemplo, ustedes lo saben, cuando no se da la suficiencia presupuestal para una situación de este tipo, entonces puede suceder que el instituto promueva un juicio electoral, ¿no? Para que se le obligue al gobierno local a que proporcione los recursos. Es que luego pasan cosas, miren, ay, yo me acuerdo, perdón que platique anécdotas de mi época de consejero, pero tienen que ver con esto. Hay que hacer anteproyecto de presupuesto, lo elaboramos, hacemos el cálculo, por ejemplo, de lo que tocaba para los partidos políticos, ¿no? Entonces lo entregamos y en finanzas le meten mano y cambian el cálculo total del financiamiento de partidos políticos. Ustedes saben que el financiamiento está hecho conforme a la ley, o sea, no te inventas la fórmula. Entonces vamos con los de finanzas. A ver, miren, es que esta fórmula se corre así y así y así. Y los de finanzas, no, nosotros somos los que sabemos, ¿no? Eso está mal, es así y así y así. Oigan, miren, a ver, no les venimos a enseñar a hacer su trabajo, somos muy respetuosos de ustedes, señores contadores, señoras contadoras, les saben mucho. Pero miren, en materia electoral, esto se hace así y así y así, y estos son los criterios. Pues me viene valiente. Ok, aprobaron lo que quisieron. ¿Y saben quién impugnó? Porque estaba mal. O sea, lo mandan chueco a la legislatura y la legislatura lo aprueba y lo manda mal. Ahora, nosotros como órgano electoral no podíamos impugnar la parte de los partidos. ¿Saben qué partido lo impugnó? El mismo que estaba gobernando. O sea, el partido de los funcionarios que lo hicieron mal fue el mismo que impugnó. Que tenía todo el derecho. Todo el derecho. Pero a mí me daban ganas de decirle al representante de ese partido, oye, pues fueron los de tu partido, o sea, les hubieras dicho que confiaran en nosotros, que estábamos haciendo bien el cálculo. Viene la impugnación, obviamente echan abajo eso y ordenan reconstruir el cálculo como lo habíamos hecho. No porque fuéramos muy sabios, o, ay, el doctor Vado es experto en actuaría, no, es que corres la fórmula y llegas a la cantidad, o sea, no es ciencia nuclear, es lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, a veces pasan este tipo de cosas en los estados. A ver, Ricardo, adelante. Perdón, doctor. Es que en el supuesto que da respecto a que falta de recursos para organizar la elección, ¿quién, en caso de asunción, a cargo de quién se hace este costo? O sea, que no es al OPLE, o sea, aunque asuma el INE, no es el OPLE que, bueno, presupuesto local, de donde se hace ese gasto, digo, porque ahí me llama un poco la atención, de si entonces el gasto corría en el supuesto que da a cargo del INE. Es que esa era la siguiente pregunta, justamente. Cuando el INE asume, o sea, ya vimos qué leyes aplican, ¿no? ¿Quién lo puede solicitar y demás? Cuando el INE asume, ¿qué puede decir el gobernador? Ay, pues me van a salir gratis las elecciones. Porque si fuera así, todos los gobernadores dirían, pues que las asuman, ¿no? Y si me pueden asumir 3, 4 facultades más, también, está muy bien, ¿no? Claro, no. Es con cargo al presupuesto estatal. Nada más que lo que pasa es que la capacidad de negociación cambia. Porque ya no te vas a sentar a decirle que no al presidente de tu OPLE que vive en tu estado, sino al Consejo General del INE. A ver, venga a sesión, don gobernador, a ver, doña presidenta de la legislatura, venga a sesión aquí con nosotros y nos platica porque no se puede. A ver si nos convence, ¿no? O sea, ya escalaste el conflicto, ¿no? Entonces ya es mucho más complicado, pero desde luego es con cargo a, que fue lo que pasó en Colima. Ahora, con esto yo tampoco estoy diciendo que llegue el INE y presente la factura y me la pagas. O sea, seguramente se construyen acuerdos, ¿no? Pero ya la capacidad, pero ya no es del Ejecutivo y el Legislativo local con un órgano autónomo local, sino el Ejecutivo y el Legislativo local con un órgano nacional, ¿no? Que además te va a presupuestar conforme sus proveedores, sus tiempos, sus cosas. A ver, esto sale así. Híjole, es que me salía más barato con el OPLE local. Ya le hubiera dado dinero, pero pues quiso que fuera federal, pues ahora así le va a costar, ¿no? Porque es obvio, o sea, es obvio. Vemos aquí un comentario de José Roberto. Gracias, porque me parece mi conexión. Sí, no te preocupes, a todos nos pasa. Iba a comentar brevemente el reciente caso poblano donde el INE, sí, claro, sí, Puebla es el ejemplo, decidió tomar la asunción total de la extraordinaria gobernador. Mi contenido es tan lenta que se me dificulta revisarla. No te preocupes, no, creo que estuvo bien, José Roberto. Sí, claro, claro. Ahora, en base al espléndido comentario que hace José Roberto, viene la siguiente pregunta. Cuando el INE asume totalmente
la organización de un proceso electoral local, ya dijimos que lo asume todo es todo, ¿no? El OPLE desaparece, entra en hibernación, los consejeros del INE tienen oficinas entonces en el INE y también locales, o cómo, ¿qué pasa? Porque es el caso de Puebla, y el caso de Colima. O sea, esto sí ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con esos órganos? Siguen existiendo. Ahora, ¿pueden hacer cosas? Ha de ser medio incómodo ser consejero de un OPLE donde te asumen las competencias, ¿no? Porque pues, tu función principal es organizar elecciones y te dicen que no las van a hacer. O sea, ¿qué hacen? Adelante, Andrea. Pues yo supongo que deben entregarle todos los insumos necesarios al INE para que el INE pueda pues llevar a cabo la elección o el proceso electoral del que se trate. Perfecto, sí, podría ser, muy bien. O sea, le tienen que entregar todo, dice Edilia. O sea, lo que tengan que les puedan entregar, porque, por ejemplo, la transferencia de recursos seguramente sería directo de Planeación y Finanzas Local o Hacienda Local hacia el INE, ¿no? Dice Edilia, en la capacidad de negociación, en la última sesión de negociación del INE, exhibimos todos en donde los OPLES no tienen garantizados el presupuesto. Claro, yo tengo un textito sobre eso. Sí, claro, sí. Adelante, Raúl, en línea de lo que dice Andrea. Adelante, Raúl. Tengo una duda respecto a esta facultad y respecto a qué pueden hacer los consejeros de los OPLES. Si la minoría del OPLE que no la pidió o fue solicitud del INE y algún consejero considera que el INE no motivó bien esta causa que afecta a la paz pública o esta inexistencia de condiciones políticas idóneas, ¿podría llevar esto a recurso de apelación al Tribunal Electoral? Me surge esta duda. Qué buena pregunta, porque, a ver, tú lo estás planteando desde la perspectiva de un consejero o consejera local, del OPLE, ¿no? Entonces, tendría que ser un JDC, porque no está obrando en nombre del órgano, está obrando en nombre propio. Entonces, eso implicaría que se le está afectando un derecho político electoral. ¿Qué derecho político electoral? Bueno, el conectado inmediatamente sería el derecho a formar parte de órganos electorales y ejercer el cargo, ¿no? O sea, un poquito similar a lo que pasa cuando eres regidor y no te convocan a sesiones. Podría ser, yo no sé si fuera procedente, tendría yo que meditarlo, pero el único camino que yo vería sería un JDC, sí. Andrea, de nuevo contigo y luego con Edilia, adelante. Ah, no, perfecto. Edilia, contigo, adelante. Gracias, doctor. Pues yo, bueno, a ver si me acuerdo de la pregunta, yo comentaría que, ¿qué podría hacer el resto del personal del OPLE cuando está la asunción total? Pues, digamos que sumarse a las actividades que hace el Instituto Nacional Electoral a través de la delegación y de sus consejos distritales, pues desde sumarse a los recorridos de ubicación de casillas, la insaculación, la capacitación, o sea, sumarse básicamente a las actividades que todas las está asumiendo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Esa sería mi participación. Y Edilia tiene razón, desde luego pueden hacer eso, o sea, puede ser que el personal del instituto local se sume a las labores del INE. Ahora, también lo que puede continuar haciendo el órgano electoral es aquellas funciones que no estén vinculadas con el proceso electoral en curso. Por ejemplo, puede continuar con acciones de educación cívica. O sea, tenía planeado un concurso de oratoria, pues lo puede hacer. Cuentacuentos electorales, lo puede hacer. Clínica de no sé qué cosa, lo puede hacer. Sábados de cine y elecciones, no sé. Estoy hablando al aire, ¿no? O sea, poniendo ejemplos al aire. Claro, eso sí, eso lo puede continuar haciendo. Incluso, si tiene, por ejemplo, procedimientos pendientes de resolver, pues los puede seguir resolviendo. ¿No? Y seguir decidiendo cuestiones de financiamiento ordinario, cosas así, que no tienen que ver directamente con el proceso electoral, los puede seguir realizando, porque la asunción es para funciones electorales, pero obvio, no, aunque el 90% de las actividades de un OPLE son electorales, hay algunas que no son como tal formalmente electorales. Por ejemplo, los OPLES que tienen centros de capacitación o actividades de capacitación, ¿no? Estoy pensando en Estado de México, que tiene maestrías, pues puede continuar, ¿no? Otros que organizan diplomados, pues pueden seguir con eso.
Adelante, Ramiro, ¿querías comentar algo? Sí, en el caso oaxaqueño, los OPLES, el OPLE más bien dicho, también lleva procesos locales, municipales por sistemas normativos internos. Entonces, a veces no son elecciones concurrentes, ¿no? Pueden seguir por ese lado. Sí, desde luego pueden seguir con ellas. Bien, Ricardo, antes de continuar, dale. Gracias, doctor. Una duda, no, al asumir el INE, ¿no se pone a disposición completamente el personal del OPLE para auxiliar o coadyuvar en las funciones que realice el INE? Digo, porque el INE hace con su personal, pero supongo que no es suficiente y los especializados son los locales. Aquí lo único me parecía que lo relevante es que el Consejo deja de tomar ciertas decisiones para la elección, pero para mí no implicaría que el personal no realizara las funciones en apoyo a lo que el órgano decisor, que es el Consejo del INE, pudiera realizar. Entonces, no sé si directamente se ponga a disposición el personal también. Perdón, Ramiro, fíjate que te oí muy entrecortado. No sé si pudieras repetírmelo, pero ¿sabes qué? A lo mejor es mi internet. Voy a quitar un momento mi cámara para que tú hables y espero escucharte mejor. Adelante. Soy Ricardo, no sé. Sí. Perdón, Ricardo, perdón, adelante. Sí, doctor, me refería a que si no en automático se pone a disposición el personal del OPLE al INE, porque el INE, como quiera que sea, tiene personal específico, pero para una elección local, pues necesitaría más personal y en este caso el local podría suministrarle. O sea, que directamente, vamos, materialmente se pusiera como jefe del personal del OPLE. ¿No sucede así? Ya te escuché mejor. A ver, lo que pasa es que lo que se asume son las facultades, o mejor diríamos las atribuciones, no el patrimonio, ni la relación laboral y demás. Entonces, esto tendría que darse, digamos, un acuerdo entre el INE o un convenio de colaboración entre el INE y el OPLE. Probablemente sea lo más lógico, ¿no? Pero también el INE podría decir, ¿sabes qué? Justamente por las circunstancias que están sucediendo, no quiero que metas la mano en esto, ¿no? Entonces, mejor, nosotros nos encargamos. Alguien de aquí me puede decir, oiga, pues si tanta desconfianza le tienen, ¿por qué no destituyen a los consejeros? Bueno, a lo mejor después, pero primero sacamos la elección, ¿no? O sea, ahora sí que primero vamos le metiendo orden, primero lo primero, y ya después, como decía un jefe que tenía yo, primero lo urgente, debe ser primero lo importante y luego lo urgente, pero sin lo urgente no llegamos a lo importante, entonces vamos sacándole así, ¿no? Sí, claro, bien. Ahora, insisto, esta es una circunstancia absolutamente extraordinaria, pero como espero haber podido expresar, no implica la extinción, perdón, del Instituto Electoral Local. No se extingue, y tampoco el Tribunal Local, porque pues ahora sí que se queda en el entierro, ¿no? Tampoco que entre en hibernación, o sea, pues seguirá realizando algunas actividades, si quieren menores, pero bueno. Ahora, viene una segunda pregunta. En estos casos, cuando el INE asume competencias y se quiere impugnar una decisión del INE que tiene que ver con una elección local donde asumió competencias, ¿ante qué tribunal se tiene que resolver esto? ¿Será primero el tribunal local o inmediatamente el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación? Es una pregunta pertinente. El local porque son disposiciones locales y es elección local. No, en estos casos sí es directamente ante el federal. Aquí sí te vas directamente ante el federal. Aquí sí cambia la regla. Por las decisiones de la autoridad federal. Exactamente. Perdón. Gracias. Exactamente. Lo que pasa es que Ricardo creo que tiene mucho sentido. O sea, debería ser el local porque pues es elección local, pero no por el órgano. O sea, por ejemplo, ¿quién estaría haciendo registro de candidaturas? Pues el Consejo General del IFE. Entonces, ¿quién tiene competencia sobre el Consejo General del IFE? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora me preguntaban aquí, ¿las salas locales, las salas regionales o la sala superior? Depende, ¿no? O sea, la sala superior sí es elección de gubernatura, las salas regionales sí es ayuntamientos o legislaturas, ¿no? Entonces, el que sí se podría quedar materialmente sin chamba sería el Tribunal Electoral Local. Aunque fíjate que no sería por un acto propio. O sea, nadie le está echando nada ni diciendo nada al tribunal local. Es otra cuestión.
Ahora, aquí tenemos que, bueno, perdón, vamos a ver la segunda causa y ahorita les comento una cuestión probatoria. Entonces, el primero es, decíamos, la imposibilidad de organizar pacíficamente la elección. La segunda es la injerencia o intromisión comprobable de poderes públicos en la entidad federativa correspondiente. La injerencia o intromisión de poderes públicos de la entidad en la elección correspondiente. A ver, aquí tenemos que ver varias cosas. Primero, fíjense el adjetivo calificativo, que es, bueno, en realidad el verbo, comprobable. A ver, siempre que se pide la asunción, se tiene que probar la causa. Siempre. O sea, si digo que es porque no puedo organizar, ¿por qué no las puedes organizar? Porque no tengo dinero, no tienes dinero. Por una circunstancia de alteración del orden público, ¿cuál es la circunstancia? O, por ejemplo, la intromisión de poderes públicos. Esta es básica, ¿no? Estamos en sesión en el consejo local y entonces ya se calman ánimos y le levanta la mano un representante de partido. A ver, don representante, va a ir la asunción porque claramente el Ejecutivo del Estado está marcándole el los consejeros. Ok, pídala, pero ¿cómo lo va a aprobar? Lo tiene que probar. A ver, son aspectos jurídicos, por lo tanto tenemos que probar. ¿Cómo lo vamos a probar? O sea, simplemente porque salió en un trascendido periódico que dice que a lo mejor el senador ya no sé quién y le dice, no, a ver, no, ese es un chisme. Oiga, pero a veces los chismes resultan, miren, es la regla del chisme. Todo chisme tiene una regla. La regla es, para que el chisme sea creíble, tiene que tener algo de verdad. Si no, no resulta creíble. Por ejemplo, si alguien dijera, vi al doctor Vado que iba con un copete de Elvis Presley, no es creíble, porque soy calvo, no es creíble. Pero si alguien dice, no, es que vi al doctor Vado caminando en Coyoacán, sí es creíble porque la escuela judicial está en Coyoacán, ¿no? Entonces, a lo mejor no es cierto, no andaba yo caminando, andaba yo en carro o en el metro. Prefiero el metro, andaba por ahí. Pero ese sí es un chisme, eso sí es creíble, ¿no? Todo chisme tiene que tener un elemento que le aporte credibilidad y lo otro es una invención. Entonces, el simple hecho de decir fulano me dijo que perengano escribió, que sutano dijo que le llamaron por teléfono, a ver, eso es chisme. Tiene que haber un elemento de pruebas. Por ejemplo, digo, no tengo recursos, ¿cómo lo voy a probar? Aquí está mi balance, aquí están los datos de las cuentas, aquí está lo que solicité, aquí está lo que aprobaron, aquí está el oficio donde pedí más recursos, aquí está la respuesta donde me dicen que no, y aquí está mi flujo de efectivo. A ver, no hay lana, ahí está todo. Pero si yo simplemente digo, no, pues es que no me van a dar dinero, ¿por qué no le van a dar dinero? Ah, mira, es que me mandó un WhatsApp el secretario de... No, a ver, no, o sea, esas cosas hasta se inventan. O sea, un WhatsApp así y otra nada son dos nadas, ¿no? Siempre se tiene que probar. Entonces, si un representante de partido está acusando de esto y va a querer que le compren la idea y que consejeros del INE promuevan esto, le tiene que dar elementos. Sin elementos de prueba no hay. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, oiga, doctor, pero no sea ingenuo. En política muchas cosas se hacen, dirían las y los penalistas, en circunstancias de nocturnidad. O sea, no públicas, ¿no? Claro, yo no estoy diciendo que sea fácil la prueba, pero tienes que probarlo. O sea, entendamos algo, esta es una circunstancia absolutamente extraordinaria, entonces lo tienes que probar. ¿Cómo pruebas la injerencia? Bueno, yo creo que podría haber varias formas, ¿no? Declaraciones coincidentes, presiones, declaraciones. Sé que no está fácil de probar, pero si la vas a argumentar, lo tienes que decir. Porque déjame decirte algo. Suponte que tú convences al Consejo General del INE. Ya los convenciste y se aprobó la asunción. Pero la asunción es impugnable ante el tribunal. Entonces, cuando llega al tribunal, tú no, vuelvo a lo mismo, no puedes llegar, ay, es que mire el WhatsApp, es que el chisme que salió en la columna de don Teofilito, que quién sabe quién caramba se escribe, es que Juan Pueblo me dijo, es que María Ciudadanía me platicó. No. Tiene que tener elementos jurídicos, no solamente políticos. Ahora, también aquí tú tienes que tener cuidado con algo. La coincidencia casual es mera coincidencia casual. Yo recuerdo el caso de un consejero que de repente, en dos asuntos, emite un voto particular. Y entonces, el partido que impugna lo que hizo fue lo siguiente:
tomó los votos particulares que estaban en internet, tomó los votos particulares y los volvió impugnación. Así lo agarró y los volvió impugnación. Presentan las impugnaciones y en esas 2 ocasiones ganan. O sea, digamos que el consejero había tenido razón en sus votos particulares. En una tercera sesión, un representante de un partido se va encima del consejero. Es que cómo es posible, usted les hace las impugnaciones, porque son sus argumentos, porque son sus razones, usted. Y, digamos, alguien que no entiende esta jugada podría, al comparar el voto con el recurso, diría, es que sí, es lo mismo, es copy-paste. Entonces el consejero dice, a ver, espéreme, yo me estoy posicionando aquí públicamente. Que el partido tome mi voto particular, yo no se lo puedo impedir. O sea, no hay copyright, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que yo esté trabajando para el partido o que yo esté haciendo algo por el partido. Quiere decir que, pues, les gustaron mis argumentos y que sus abogados son medio flojos también, pero quiere decir esencialmente eso. Pero no quiere, pero vamos, eso no prueba otra cosa. O sea, lo que estoy tratando de decir es cómo esto no es tan fácil de probar. Ahora, alguien de aquí también me podrá levantar la mano y decir, bueno, doctor, pero mire, la verdad es que hay veces que uno como representante, pues dice esas cosas porque está uno jugando para la cámara, ¿no? ¿Cuántas veces en algunas sesiones, por ejemplo, del INE, vemos que las o los representantes no le hablan a los consejeros, sino voltean a la cámara, ¿no? A ver, lo entiendo, pero este es un proceso jurídico, pero un procedimiento jurídico. Por lo tanto, a ver, ¿le sabemos a lo electoral o no le sabemos? Entonces, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Ahora, oiga, doctor, ¿pero ese rigor se va a pedir siempre? Sí, quien lo pida. Si lo pide el OPLE, tiene que dar las razones. Si lo pide consejeras y consejeros del INE, tiene que dar las razones, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta es la asunción total, pero también existe la asunción parcial. Esta es para que el INE se encargue de alguna situación, de alguna actividad específica de la función electoral, ¿no? De alguna atribución concreta de la función electoral local. Y esta sí se pide en cualquier momento del proceso electoral. Ahora, solo lo puede pedir el OPLE. Entonces, la asunción parcial tiene las siguientes características. Primera, es solamente de una actividad o de un procedimiento que el OPLE tiene que desahogar, de uno. 2, se pide dentro de proceso. Aquí ya inició proceso. 3, solo la puede pedir el OPLE. Esta no la pueden pedir los consejeros del INE. Tampoco la pueden pedir los partidos políticos. De manera directa. Ahorita les voy a decir cómo. De manera directa los partidos políticos no la pueden pedir. ¿Ok? ¿Hasta ahí nos va quedando claro? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿cuál es la diferencia entre la parcial y la total? Creo que es muy evidente. La asunción total es yo INE me encargo de toda la elección. Se acabó, ¿no? Y la asunción total se pide antes del inicio del proceso electoral. La asunción parcial es solamente de una actividad o de un procedimiento muy concreto y muy específico y nada más. Y se tiene que solicitar ya iniciado el proceso, no antes. No antes. Decía yo que debe ser el OPLE, por mayoría de votos de su Consejo General, quien lo solicite. Ahora, yo decía también hace un momento que, pues, si bien los partidos políticos no lo pueden pedir de manera inmediata o directa, también decía que, digamos, de manera indirecta sí lo pueden hacer. ¿Cómo pudieran hacerlo, digamos, de manera indirecta? A ver, alguien que se le ocurra. Adelante, Luis. ¿Podría ser a través de un recurso? De un recurso. No podía ser por medio de un recurso. A ver, ¿alguien más? Presionando, ejerciendo presión sobre los consejeros. ¿Pero cómo? O sea, jurídicamente, ¿cómo? O sea, sí, pero jurídicamente, ¿cómo? A ver, Raúl. Solicitar por un escrito de petición a los miembros del Consejo del OPLE que soliciten al INE esta facultad de asunción.
Sí, que lo suban a un acuerdo, sí, claro. Miren, no en todos los soples, esto que voy a decir no aplica a todos, pero sí a la mayoría. Tienen en su reglamentación interna la posibilidad de sesionar para un punto que requieran, que soliciten la mayoría de los partidos políticos, ¿no? Entonces, algunos soples tienen esos en su reglamento. A lo mejor alguien me levanta la mano aquí. Ah, acá en Zacatecas no, bueno, en Zacatecas no, pero en varios estados sí. Y en ese caso, entonces, podrían firmar la mayoría de los representantes de partidos políticos una solicitud en este sentido para que se subiera ese tema a una orden del día o incluso se sesionara específicamente para eso. Eso podría suceder. Entonces, bueno, ahí ya tendría lugar y el Consejo lo tendría que debatir. Obvio, no necesariamente aprobar, pero al menos sí discutir o debatir, ¿no? Esa sería, digamos, la manera indirecta que pudieran tener los partidos políticos para tratar de plantearlo de esta manera. Ahora bien, esta asunción parcial se puede realizar, decíamos, respecto de cuestiones muy concretitas. Por ejemplo, PREP. Por ejemplo, conteos rápidos, ¿no? Donde un OPLE le podría decir al INE, oye, no tengo la capacidad técnica para hacer el conteo rápido de la elección. Por favor, hazlo tú. O pudiera decir, ¿sabes qué? No tenemos la capacidad técnica para el tema del PREP. Por favor, hazlo tú, ¿no? Pues estoy poniendo ejemplos. Otro ejemplo pudiera ser, no tengo la capacidad técnica para el diseño de la documentación electoral. Por favor, ayúdame y haz tú el diseño. Miren, déjenme decirles algo, y quienes de ustedes hayan trabajado en órganos electorales no me dejarán mentir, pero el diseño de documentación electoral, qué cosa tan compleja. De verdad, qué cosa tan complicada. Hay veces que quienes están en partidos políticos o que esencialmente su experiencia ha sido jurisdiccional, no se dan cuenta de la complejidad del diseño de la documentación y material electoral. De entrada necesitas, por ejemplo, cierta paquetería especializada, gente que la sepa manejar, o sea, porque no es tan fácil, o sea, no diseña electoral en Paint, ¿no? Y no te metes a Google a ver, googleas Partido de Revolución Institucional, PRI, y el primer logo que sale lo pones, ¿no? O sea, es bastante complejo. Entonces, un OPLE podría decirle al INE, ¿sabes qué? No tengo la capacidad técnica, no tengo el personal, no lo vamos a hacer bien, por favor, asúmelo tú. Ahora, el tema de la asunción es que es una petición que hace el OPLE. El Consejo General del INE puede decir, no. ¿Sabes qué? Gracias por pedirlo, ya analizamos tu petición, tu solicitud. Fíjate que no, para nosotros no se justifica, entonces no. Por lo tanto, esta petición también tiene que ser, como todas las anteriores, una petición justificada, donde se den las razones y se den los argumentos. Ahora, otra cuestión aquí relevante es justamente el tema de, ok, el INE puede decir, ok, ya vi que efectivamente no tienes la capacidad técnica para el conteo rápido, pero el INE puede decir, ok, no la tienes, yo lo voy a hacer, no te preocupes. O el INE puede decir, ok, no tienes la capacidad técnica para el conteo rápido, está bien, yo lo voy a hacer, pero me lo vas a pagar. Yo lo voy a presupuestar, te va a salir en tanto y tú lo tienes que pagar. Ahora, alguien de aquí, oye, doctor, pero pues a lo mejor no es necesario, pues ya los CAEs del INE pueden traer para el conteo rápido, hacen las capturas y las mandan. Por eso digo, el INE puede decir, no para, pero el INE puede decir, sabes que sí va a tener un costo o me vas a tener que apoyar con personal o no sé. Al final de cuentas es una petición, ¿no? Estoy pidiéndote un favor. Tú me tendrás que decir las condiciones, si el favor es aceptado, y las condiciones de ejecución respecto de ese favor. Bueno, esa es la asunción parcial. El tercer escenario posible es la atracción, ¿no? La atracción sí se puede dar durante todo el proceso electoral. Ahora, ¿cómo definimos la atracción? Es la posibilidad de que el INE atraiga a su conocimiento cualquier asunto o competencia de los OPLES, del OPLE, siempre que revista una posible afectación al proceso electoral, a los principios
del proceso de principios de la materia, o sirve para generar un criterio de interpretación. A ver, Araceli, levantaste la mano. Tengo una duda. Dice usted que la asunción parcial la solicitan los OPLES. Sí. Por ejemplo, en el caso del proceso electoral del Estado de México que acaba de pasar, lo solicitaron 4 integrantes del Consejo General del INE. ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos lo que pueden solicitar es atracción. Ajá. De hecho, pues está fundada, está motivada y en este caso hubo la elección local del Estado de Coahuila y el Estado de México. El requerimiento de las opiniones técnicas, el requerimiento de los desahogos, la motivación y la visita a los soples se realizó. ¿Cómo? Entonces, o estoy entendiendo mal o cómo va. Pero sí, pero para la asunción total. No, esta fue nada más para los conteos. Fue para, durante procesos electorales, fue para implementar el conteo rápido en las elecciones de gobernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza durante los procesos electorales locales 2023. Pero esa asunción es atracción, ¿no? Parcial. Es parcial. Es asunción parcial para implementar el conteo rápido en estas elecciones. Y esta fue dirigida mucho antes de que se hiciera el proceso electoral y quien hizo la petición fueron los consejeros del INE. Bueno, por sí, eso es que me entra la duda. Bueno, sí, la temporalidad sí, desde luego puede ser antes, o sea, puede Antes, ser dentro del proceso o puede ser antes, ¿no? Y tendrá que verificarlo. De hecho, pues es el tema ahí de las casillas, ¿no? De las casillas, no de las casillas, sino de las urnas electrónicas, ¿no? Ajá, sí, porque digo, en la página del INE está de hecho está el expediente del Consejo General, y ahí es a donde lo estoy checando, que solicitaron se aprobó ejercer la facultad de asunción, pero quien lo solicitó fueron consejeros del instituto, o sea, no fueron los del OPLE. Pero 4 al menos, ¿no? Exactamente, de hecho vienen firmados por los 4. Sí, porque son los que pueden solicitar al menos 4, sí, o sea, a lo mejor no fui claro. La asunción, tanto la parcial como la total, lo pueden solicitar ambos. O sea, la mayoría de las consejerías del OPLE o 4 consejerías de línea. A lo mejor ahí es donde no fui claro cuando hice la distinción entre parcial y total. Ok. Entonces ya me quedó claro. Gracias. Okay. No, ¿de qué? La atracción lo que implica es que el INE tome un procedimiento, y esto es directamente por decisión del INE, tome un procedimiento, competencia del OPLE, pero un procedimiento que tenga las siguientes características. Primera, que sea desde luego un procedimiento materialmente electoral, ¿no? No un procedimiento que no sea materialmente electoral. Vuelvo a lo mismo. No todos los actos que hace un OPLE son actos materialmente electorales, ¿no? Pueden desarrollar ciertos actos o ciertas funciones que sean, digamos, administrativas o que sean formalmente reglamentarias, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, lo primero es que sea una función o una atribución materialmente electoral. Ese es el primer elemento. El segundo es que sea necesario para el buen desarrollo, o sea, que de no ejercitarse se pueda afectar el desarrollo del proceso electoral, los principios de la materia o sirva para fijar un criterio. Algunos de los primeros casos de atracción que decide el Consejo General del INE tuvieron que ver con un tema bastante peculiar, que fue el de las casillas especiales. Ustedes saben que estas casillas son donde vota la ciudadanía que va en tránsito. Y pues en materia federal tiene mucho tiempo, ¿no? Pero algunas legislaciones locales no preveían el dotar a estas casillas de boletas para la elección local, porque no contemplaban en la legislación local la idea del votante en tránsito. Entonces lo que empezó a pasar era que el INE, cuando estaban pues, diseñando las casillas, la dotación y demás, el INE le decía al OPLE, oye, ¿para qué elecciones locales me vas a mandar boletas para las casillas especiales? Y entonces el OPLE decía, no te voy a mandar. ¿Por qué no me vas a mandar? Si puede haber votantes en tránsito.
Contestaba el OPLE, porque en mi legislación no se contempla la figura de votante en tránsito, por lo tanto no te voy a dar boletas. Lo que el INE decía es, oye, estás afectando un derecho político electoral. Entonces, lo que hizo en estos casos fue atraer la decisión y el procedimiento de ese punto muy específico y muy concreto. ¿Para qué? Para dos cosas. Primera, citar un criterio de interpretación y dos, garantizar el ejercicio del derecho. Ahora, después empezó a suceder que no había una absoluta claridad acerca de cuándo sí se surtía la posibilidad de que necesariamente se tuviera que fijar un criterio de interpretación. Cuando empezaron a surgir algunos acuerdos generales, acuerdos de Consejo General del INE, que tenían que ver, por ejemplo, con lo que después, o lo que en algún otro momento se lo ha llamado también canchas parejas y demás, ¿no? Y entonces el INE atraía facultades y emitía acuerdos que se aplicaban en todas las elecciones locales. Ahí lo que el Tribunal Electoral, cuando esto se impugnó, lo que el Tribunal Electoral dijo fue dos cosas muy importantes. La primera, el INE puede atraer facultades propias de los soples, pero solo de los soples, no de las legislaturas locales. No sé si me explique. O sea, las legislaturas locales tienen sus facultades como órganos legislativos y tienen que hacer lo que tengan que hacer. Y desde luego pueden incurrir en omisiones y en todo lo que ustedes quieran. Pero el INE no puede sustituirse a la legislatura local. Si el error o el defecto es de la legislatura local, el INE no puede hacerlo. Oiga, es que no puede atraer. Eso es lo primero. Lo segundo es que si vas a atraer con la intención de fijar un criterio, lo que decidió, y esto viene incluso desde la integración inmediata anterior de Sala Superior, es sí, pero no un criterio que se te ocurra o que a ti te parezca relevante, sino un criterio ya fijado por el propio Tribunal Electoral. O sea, el Tribunal Electoral va fijando criterios en sus sentencias, va fijando criterios en sus jurisprudencias, y entonces ahí es donde tú puedes hacerlo. O sea, dicho de otra manera, no es que a ti se te ocurra que valga la pena, sino que ya haya pasado por el tamiz de una resolución judicial o de una jurisprudencia. Entonces, ahí ya se puede hacer. Por último, una facultad que no se ha ejercitado, que es la de la delegación. En las que hemos visto, asunción y atracción, es el INE quien va a ejercitar una atribución propia de un OPLE, en los supuestos que hemos visto y por las solicitudes que hemos comentado. En la delegación, lo que sucede es lo contrario. El INE le dice al OPLE, a ver, esta función que es originalmente mía, ejecútala tú. ¿No? ¿Qué funciones puede ser? Pues las funciones electorales que desarrolla el INE. Por ejemplo, podría delegar, son ejemplos, porque, insisto, no se ha dado la delegación, pero son ejemplos de lo que podría suceder. Por ejemplo, podría delegarle a un OPLE la fiscalización de las candidaturas independientes o la fiscalización de del proceso de elección electoral de ayuntamientos, ¿no? O delegarle a un OPLE la capacitación electoral, ¿no? Podría hacerlo. Oiga, doctor, pero no lo han hecho. No lo han hecho, pero podrían hacerlo. Ahora, la delegación implica un paso previo, similar al que comentó hace un rato la compañera Araceli. ¿Cuál es el paso previo? El que se verifique la capacidad técnica, incluso de personal, del OPLE al que se le va a delegar la facultad. Entonces, vamos a decir, le queremos delegar la fiscalización de las campañas municipales al OPLE de Hidalgo. Bueno, a ver, vamos a ver si el OPLE de Hidalgo tiene las capacidades técnicas, económicas, de personal para desarrollar esa función. Por lo tanto, no puede ser simplemente, pues ahí te la aviento, ¿no? Sino que tiene que ser verificando las capacidades del OPLE. Ahora, todas estas son atribuciones extraordinarias. Es cierto que la asunción total en ocasiones, la parcial y la atracción se ha desarrollado mucho más. Tenemos varios ejemplos. La delegación no se ha dado. Yo escuchaba en alguna ocasión a un consejero digamos, de la primera tanda de los consejeros del INE, que le preguntaban acerca de por qué no habían delegado. Y él dijo, bueno, primero porque estamos viendo cómo se van desarrollando. Perdón, permítame un segundito.
cómo se han desarrollado los, perdón, estábamos en delegación. ¿Qué competencia tiene? No solamente, o sea, no es normativa, sino de efectiva para ejercerlo. Ahora, la realidad es que también, voy a poner un ejemplo. ¿Quién empezó haciendo fiscalización en tiempo real en México? Fiscalización electoral en tiempo real y online. No fue el IFE, fue la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Entonces uno podría decir, ay, doctor, pues que se la deleguen. Bueno, eso lo hacía antes de 2014, pero no sabemos si tienen los sistemas todavía, si está el personal. Eso se tiene que verificar. Pero insisto, son circunstancias totalmente extraordinarias. Ya recordé. Entonces este consejero decía, bueno, primero, nosotros las estamos ejercitando, o sea, nosotros el INE la estamos ejercitando y después tenemos que ver cómo funcionan los soples. A lo mejor más adelante se les podrá delegar, pero en este momento no. Ahora, esto de la delegación presenta un tema interesante. A ver, el año próximo tenemos, ya ven que siempre decimos, la siguiente es la elección más grande, ¿no? Y cada vez van a ser más grandotas, pero bueno. El año próximo tenemos una elección muy grande. Tenemos elección federal y 20 y tantas elecciones locales. Supongan que el INE dijera, híjole, pues viene todo bien pesado, viene bien complicado todo esto, ¿no? ¿Qué les parece que deleguemos en algunos soples la fiscalización de las candidaturas locales de ayuntamientos y de legislaturas? Pregunta, ¿eso querría decir que se lo tendrían que delegar a todos los soples que tienen elecciones locales ese año? ¿O podría ser a unos sí y a otros no? Dependiendo de la capacidad, tiene que ser uno por uno, revisar. O sea que podrían decir al de Hidalgo sí y al de Guanajuato no. Sí. Pero no rompes el mandato de igualdad, no afectas derechos de igualdad. Precisamente necesitas saber que todos sean iguales. Si no son iguales en cuanto a la capacidad, pues no puedes delegarles a todos por igual. Y claro, tiene razón Ricardo, o sea, los soples como tal no tienen derechos, no son personas, no son particulares, ¿no? Tienen atribuciones. Y claro, desde luego se puede dar, como dice Ricardo. O sea, le puedes delegar a uno algo, a otro una cosa distinta y al tercero no delegarle nada. Entonces, en este ejemplo, podrías, por ejemplo, verificando, como bien dice Edilia, la capacidad técnica, decirle al de Hidalgo, ¿sabes qué? Te voy a delegar esta cuestión de la fiscalización. Y al de Guanajuato decirle, a ti no te voy a delegar fiscalización, pero ¿sabes qué? Capacitación sí, porque eso sí lo haces muy bien y tienes personal y le sabes. Y entonces, y le pueden decir, por ejemplo, a Sonora, a ti no te delego nada. Oiga, pero ¿cómo es posible? Pues es que ya verifiqué y me parece que no tienes los elementos necesarios, punto. De igual manera, Hidalgo no podía decir, ay, ¿por qué no me delegaste a mí capacitación? O Guanajuato no podría decir, ¿por qué no me delegaste a mí fiscalización? ¿No? Sino que es dependiendo de las competencias que tenga cada uno de ellos. La realidad es que yo no sé, y es un no sé de no sé, no estoy siendo retórico. No sé si a futuro pronto veamos que el INE empieza a delegar. Yo creo que, pero esta es una opinión personal, para delegar competencias o atribuciones se tienen, decían ustedes, bueno, dice la norma, ¿no? Que verificar la capacidad. Pero eso implica también un diagnóstico previo de cómo están los soples y la generación de estrategias de capacitación generales y focalizadas. Y también el planteárselo hacia futuro. O sea, vamos a suponer que el INE dijera, no para las de 2024, pero para las de 2027 queremos delegar la fiscalización en materia de elecciones municipales. Por poner un ejemplo, Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que quienes tengan elecciones de este tipo en 2027 tengan las capacidades necesarias? Hay que empezar a sentarnos con ellos, hay que diseñar programas de capacitación, manuales, asesoría, acompañamiento, para que cuando vengan las elecciones de 2027 y nosotros verifiquemos si pueden o no pueden, la mayoría de los que queremos que puedan, si puedan, tengan los elementos y la capacidad necesaria. O sea, lo que estoy tratando de decir es que probablemente, es una mera hipótesis, probablemente esto se tiene que pensar a futuro, a 3, 4, 5 años, a mediano plazo, no a corto plazo. Por otra parte, creo que también esto podría, si lo vemos desde la perspectiva nacional, tener un efecto positivo, porque el delegar atribuciones
implicaría también el reducir costos para el órgano nacional. Claro, para el órgano local se incrementan, ¿no? O sea, lo que te ahorras en un lado te lo vas a gastar en otro. Pero también por último hay que observar lo siguiente. A ver, delegar la facultad no es simplemente te la aviento, ¿no? Sino te la delego para que tú la ejercites, pero el INE en esos casos de delegación conserva dos atribuciones muy importantes. Primera, decir cómo se va a hacer. Si yo te delego la fiscalización Hidalgo, te delego la fiscalización Veracruz para las elecciones municipales, no quiere decir que tú vas a hacer la fiscalización como quieras y que les vas a pedir lo que quieras en los plazos que quieras. No, yo te voy a decir cómo, porque es mi atribución que te estoy delegando. Pero entonces yo te voy a decir cómo. Uno, entonces yo retengo ese poder. Lo segundo es que el INE retiene la facultad de supervisión. A ver, te la delego, pero voy a ver cómo lo haces, ¿no? Para garantizar que lo hagas de forma adecuada. Y si no, corregirte. Y en una de esas te lo quito. O seguimos. Entonces, estas dos atribuciones no son delegables. O sea, no delegas la definición de cómo se va a ejercitar la atribución y desde luego no delegas tampoco la supervisión. Muy bien. Ricardo, adelante. Gracias, doctor. Hay una duda. Por ejemplo, caso de fiscalización, si se le delegara a un OPLE, ¿qué tanto, hasta dónde alcanza esta facultad de fiscalización que se le delega para el OPLE? Por ejemplo, puede hacer la fiscalización técnicamente, pero y probablemente aprobar el consejo, pero a final de cuentas, ¿esa aprobación por el consejo valdría o tendría que de todos modos ser validada por el consejo general? Es que dependería. Perdón. Perdón, te interrumpí, adelante. Sí, porque ahí incluso vamos a lo que usted decía, para hacer la delegación probablemente implicaría incluso un mayor trabajo para el INE. ¿Por qué? Porque primero tendría que verificar las capacidades técnicas en primera instancia y ahí al final tendría que verificar que lo que hizo el OPLE sea correcto. Entonces, pues veamos si no implica incluso hasta un doble trabajo o mayor trabajo para el INE. Entonces, esa en cuanto a la cuestión de si es materialmente conveniente hacer esa delegación por esos dos aspectos. Y la otra, la que comentaba al principio, a final de cuentas, en el ejemplo de la fiscalización, ¿qué es lo que vale? ¿La aprobación que hace el Consejo o de todos modos tendría que venir una aprobación, perdón, la aprobación del Consejo local o tendría a final de cuentas tener que la aprobación del Consejo General del INE, que es quien originalmente tiene la facultad? Perfecto. Yo hablé de fiscalización por poner un ejemplo, pero a ver, la respuesta corta es depende cómo se ejercite la delegación. O sea, depende en el acuerdo de delegación que se diga qué te estoy delegando. Ahora, esa es la respuesta corta. Ahora, haciendo interpretación, y esto es interpretación porque son casos que no se han presentado, yo creo que la aprobación final de los dictámenes sí tendrían que pasar por Consejo General del INE. Entonces, toda la actividad previa, yo creo que se podría delegar. Ahora, se podría delegar un tramo o toda la actividad previa, dependería, ¿no? Pero me parece que sí la aprobación final de los dictámenes, yo creo que sí tendría que pasar por Consejo General del INE. Muy bien. Pues yo quisiera dejar hasta aquí la parte de la peroración y que pasáramos a las preguntas, los comentarios, las reflexiones, aprovechando que aquí ya abrió el micrófono Ricardo, ¿no? Entonces, ¿quién más? Adelante, Raúl. Gracias, profesor. Una pregunta práctica. Cuando se refiere a que por lo menos la mayoría de los consejeros del OPLE, cuando solicitan la asunción al INE, ¿se hace por un acuerdo de consejo general o cómo se lleva a cabo esto en la práctica? Bueno, cuando pueden solicitarlo como consejeros, ellos, pero cuando es, o sea, por ejemplo, los consejeros del INE, pero cuando es a petición del OPLE, debe ser un acuerdo. Debe ser un acuerdo, porque se tiene que aprobar en sesión de consejo. Y normalmente de una sesión de consejo pueden salir dos tipos de documentos, acuerdos o resoluciones. Yo creo que la resolución es la que pone fin a un procedimiento, resuelve un procedimiento. Aquí sería una petición, entonces tendría que ser un acuerdo. Sí, tendría que ser un acuerdo del Consejo General del OPLE. Gracias. Acuerdo que además pudiera ser impugnable, ¿no? Desde luego. Gracias. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Dilia. Gracias, doctor.
tengo una duda. Nunca me ha tocado, pero me ayudaría mucho que comentara. Por ejemplo, en una asunción total de una elección por parte del INE, en el caso, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de una elección de gobernador o gobernadora, ¿verdad que se instala? Mi lógica me indica que se instala el Consejo General del OPLE, sí se instala durante la jornada electoral para darle pues seguimiento a la jornada electoral. Y mi pregunta es, obvio que el Consejo, obvio que el Consejo Local del INE es el que va a llevar a cabo el cómputo final. No, ¿por qué? ¿No? Podría ser el Consejo General del INE. Del INE, ok. Podría ser el Consejo General del INE. Ahí dependería cómo se organizara en lo interno para esa elección. Porque claro está, en lo interno puede delegar algunas atribuciones en la Junta Local o en el Consejo Local. Pero en principio es el Consejo General del INE. Ah, ok. Ahora, ejemplo, que se fuera con el Consejo General del INE. El Consejo General del INE sería el que tendría que entregarle su constancia al ganador de la elección, ¿verdad? En ese supuesto, sí, porque incluso ese día, la verdad es que no tendría para qué sesionar el Consejo General del OPLE. O sea, si no está conduciendo ni participando en el proceso electoral, ¿como para qué? No tendría sentido. Ajá, lo comento porque, por ejemplo, en el caso de las elecciones locales, ahora con la facultad que tiene el INE, sí se instala, por ejemplo, ¿no? Sí se instala el Consejo Distrital del INE, por ejemplo, durante la jornada electoral, ya como a las 7 de la noche, pues ya se disuelve, pero nada más para darle seguimiento. Entonces yo pensé que también hacía lo mismo el Consejo Local del OPLE cuando en el caso de una asunción. O sea, de que podría sesionar, pero vamos a suponer que estuviéramos nosotros en sesión en ese supuesto que tú comentas, ¿no? Ajá. Y entonces el compañero Ricardo, como representante de un partido, dice, me están informando que tal casilla está pasando tal cosa. No podría ser gran cosa, ajá. No, o me están diciendo que el PREP va lento. Ajá. Que prestamos una computadora más rápida, pero fuera de eso no podríamos tomar ninguna decisión. Ah, ok. Bueno, gracias. De nada, adelante, Ricardo. Perdón, doctor, me interesa esa parte que le comentaba a la compañera respecto a que los consejos locales pueden asumir, pueden delegarse atribuciones el INE, el Consejo General, perdón, para tomar decisiones. O sea, perdón, igual equivocado. No, me refiero a que cuando el INE asume la elección, a ver, son dos cosas distintas. Cuando el INE asume la elección, lo que está diciendo es, tú, OPLE, no vas a meter las manos. Ahora, ahí acaba la función de asunción. Empieza un tema interno para el INE. Ok, ahora lo voy a hacer yo, ¿por conducto de qué órganos? Entonces ya el INE tendrá que decidir cómo hace su distribución para este caso absolutamente extraordinario. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Andrés. Gracias. Una pregunta y duda. En el supuesto caso hipotético, porque no sé la verdad si haya pasado o no, en el supuesto caso hipotético, ¿el INE podría atraer la elección de un solo ayuntamiento o de un solo distrito local? Esa sería mi duda. ¿O tendría que ser todas, o todas todos los ayuntamientos o todos los distritos, o solo podría en uno en particular por cuestiones de seguridad, lo que sea? Esa sería la pregunta y duda. Gracias. Híjole, qué buena pregunta. No estoy seguro, porque tal y como está construida la norma, es por circunstancias que se presentan en el Estado, en la entidad, ¿no? O sea, ¿es el Ejecutivo el que está poniendo en riesgo la elección en la entidad, o es el OPLE el que no tiene recursos, o alguna situación así? O sea, está pensado, digamos, como un tema de la entidad. Entonces... Y como asunción parcial, ¿no? O sea, es un tema específico, un ayuntamiento, por ejemplo, una diputación. Sí, pero lo que no tengo claro es cómo podrías... ¿Cómo podrías sostenerlo? Porque, o sea, ¿por qué unos sí y otros no? No sé si me explique, ¿no? No sé, a lo mejor un tema de seguridad. Yo creo que a lo mejor tratando de justificarlo por ahí, Andrés, pero la verdad es que desgraciadamente no puedo invocar en mi beneficio alguna sentencia o jurisprudencia o criterio, pero el sentido me dice que probablemente
por el lado de algún tema de seguridad a lo mejor, pero es que por otra parte, esto se presentaría de una forma más o menos generalizada. Bueno, es que depende, ¿no? Depende del estado. Pues se me ocurre solamente por ese lado, Andrés, pero no estoy seguro porque la norma no está pensada con esa lógica. Ahora, claro, el legislador puede suponer ciertos casos y la realidad nos presenta otros. Y el problema lo va a tener el intérprete, ¿no? Pero solamente lo podría pensar por ahí. Gracias. Muy bien, ¿quién más? Gracias a ti. Bueno, si no hubiera otra duda o comentario, pues lo estamos acabando unos minutos antes, lo dejaríamos aquí. Sirve que pueden utilizar el salón. Y pues les agradezco mucho y les deseo que concluyan muy felizmente este viernes y tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen Hasta luego. día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. compañeros. Gracias.